La Biblia nos muestra que la revelación de Dios no es arbitraria ni desconectada. Cada principio profético encuentra su base en una revelación previa, y uno de los libros fundamentales para comprender la profecía es justamente el Génesis. El libro de Apocalipsis, por ejemplo, nos hace referencia a varias citas, a varias alusiones del libro de Génesis que nos ayudan a entender las profecías. Es por eso que esta semana vamos a estudiar acerca de la importancia del libro de Génesis en la interpretación profética. Bienvenidos a Axiomas, un programa donde desarrollamos las verdades eternas que sustentan nuestra fe. En esta ocasión, la lección de esta semana titula El Génesis como fundamento. Para elaborar este tema, para poder desarrollarlo, nos acompañan nuevamente el pastor Mauricio Tapia y el pastor Alfredo Ramos. Buenos días, queridos amigos. Espero que ustedes estén listos con su Biblia para estudiar la palabra de Dios, y es una gran alegría estar nuevamente con ustedes en este buen programa Axiomas. Muchas gracias, pastor, por el saludo. Querido Alfredo, saluda a la audiencia, salúdanos a todos los que estamos aquí y también haz la oración para iniciar este programa, por favor. Muy bien, un saludo cordial a cada uno de ustedes, queridos amigos. Vamos a iniciar este momento con una oración. Querido Señor que estás en los cielos, muchas gracias por permitir que podamos estudiar una vez más tu palabra. Acompáñanos en este día, en este momento, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Querido Mauricio, coméntanos por qué es importante el libro de Génesis en la interpretación de las profecías. ¿Qué podemos nosotros aprender y por qué nosotros debemos acudir al Génesis para poder tener una buena base, un buen cimiento para interpretar las profecías? Bueno, aquellos que han realizado o han culminado una carrera profesional recordarán que cada semestre iniciaban una nueva materia, ¿no? Algunas universidades son modulares, ¿no? Y en la primera semana de clases, ¿qué es lo que normalmente hacía el docente, Luis Alfredo? ¿Qué es lo que ellos hacían? Tal vez nos indican, ¿no?, los conceptos que vamos a tomar durante el semestre, algunos temas bien relevantes durante todo el semestre, ¿no? Y eso va a ser la base de nuestro estudio. Exacto, y esto solo lo damos como un ejemplo porque al inicio normalmente se marca la cancha, ¿no? Y se dan los principios que nos funcionarán o que nos servirán durante toda la carrera. No es diferente con la Biblia. Mira, Génesis marca el principio o aquellos principios teológicos que nos servirán y que le darán sentido a toda la revelación. Por ejemplo, tocaremos esta semana acerca de Juan capítulo 3 y versículo 16. Ese sacrificio, ¿saben dónde nace ese sacrificio como interpretación teológica? En el libro de Génesis. Génesis también habla acerca de ese sacrificio y ese cordero, específicamente en el relato de Isaac, ¿no?, y de Abraham, que el Señor va a proveer un cordero y su cumplimiento es en Jesús. ¿Dónde encontramos el principio? En el Génesis. Es por eso que encuentro muy importante ver el Génesis para ver esos principios de interpretación. Pastor, y esto nos muestra también algo, ¿no?, muy importante, que la palabra de Dios es para siempre. Sus conceptos son para siempre, su amor es para siempre. Y vemos allí en un versículo en Isaías 48, dice: séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Durante todo este estudio nosotros vamos a ver conceptos de Génesis que durante toda la Biblia nosotros podemos ver el mensaje de Dios. Un detalle, retomando ahí lo que Mauricio tú habías mencionado, es que Dios revela su amor. El ejemplo de Isaac, de Abraham, muestra cómo el amor sacrificial de Dios nos ayuda a nosotros a poder comprender cómo Dios nos ama, ¿no? El sacrificio de Jesús se ve ahí, hace eco, ¿verdad?, del Génesis, ahí en el sacrificio de Isaac, ¿verdad? Así es el cumplimiento de ese principio. Un amor sacrificial, un amor de entrega. Ese es el principio que nos da Génesis, ¿no?
Claro que sí. Y a usted, querido amigo, que nos sigue a través de este medio, ¿cómo ha impactado la comprensión del amor de Dios al estudiar la historia de Abraham e Isaac, por ejemplo? ¿Cómo usted cómo llega a su corazón esta historia y cómo puede entender el amor tan grande que Dios tiene para nosotros? Y queremos recordarle que si usted quiere estudiar un poco más la Biblia, ahí en pantalla va a aparecer un QR y va a aparecer un número para que usted se pueda contactar y podamos estudiar juntos la palabra de Dios. En este bloque exploraremos la pregunta que Isaac formuló en Génesis de ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Queridos amigos, en esta oportunidad estudiaremos acerca de cómo el sacrificio de Dios revela su amor ya desde el Génesis y se va intensificando a lo largo de la historia, ¿no? La importancia del sacrificio en la redención. Querido Mauricio, ¿cómo responde la Biblia a la pregunta de ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Es una gran pregunta, porque es una pregunta que Isaac se estaba haciendo, ¿no? Cuando vemos Génesis, el capítulo 22, Isaac le dijo a su padre, Padre mío, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero? Abraham respondió, Dios proveerá de un cordero para el holocausto. Esa promesa se llega a cumplir inmediatamente, pero también se llega a cumplir en Jesús. Me encanta mucho, yo les voy a compartir algo personal. A mí, la verdad, me encanta demasiado la manera en que Jesús se presenta en el capítulo 5 de Apocalipsis. Podemos ir juntos a Apocalipsis capítulo 5. Vea Apocalipsis capítulo 5, querido amigo, y encontramos a Jesús siendo presentado primero como el león de la tribu de Judá, ¿no? Se lo presenta como el león de la tribu de Judá. He aquí el león, ha vencido. Pero cuando Juan busca en el versículo 6 de Apocalipsis 5, entonces en medio del trono de los 4 seres vivientes y de los ancianos, vi de pie a un cordero como inmolado. Él estaba esperando encontrarse con un león vencedor, pero se encontró con un cordero. Jesús es el cordero que fue provisto por Dios en sustitución por nuestros pecados, ¿no? Claro que sí. Mauricio, si nosotros vamos a, por ejemplo, San Juan capítulo 1, versículo 29, que es justamente el versículo central del estudio de esta semana, dice lo siguiente. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está la respuesta a la pregunta, ¿verdad? ¿Dónde está el Cordero? Juan dice, está aquí. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es nuestro Señor Jesucristo. Querido Alfredo, ¿por qué la muerte es un tema central en la profecía bíblica? ¿Por qué nosotros tenemos que considerar la muerte como algo, un tema, un eje central dentro de la interpretación de la profecía bíblica? Muy bien. Vemos la muerte, ¿no? Es la consecuencia del pecado. Romanos 6:23 dice de esta manera, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nosotros vemos que todos los seres humanos teníamos que morir. Pero en Apocalipsis 1:18, Jesús se presenta como el que tiene la llave de la muerte y del sepulcro. Y esto nos muestra que nosotros podemos ser victoriosos sobre el pecado. Entonces, cuando nosotros vamos a Apocalipsis 1:18, nos dice que Jesús es el que puede resucitar, es el que venció la muerte. Pablo asegura también que si nosotros no creemos en la resurrección de Cristo, vana es nuestra fe. 1 Corintios 15:17. Pero como nosotros creemos en la palabra, vemos la victoria final sobre el pecado y su victoria, que fue la resurrección, nos da esperanza. Cuando nosotros vamos a Juan capítulo 11, versículo 25, Jesús dijo algo muy interesante. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto nos da esperanza de que el Señor venció al pecado y nosotros también podemos ser victoriosos
al pecado y a la muerte. Yo encuentro como una conversación entonces entre el Génesis y el cumplimiento de la profecía en Apocalipsis. Y es el tema del cual estamos conversando, ¿no? Cómo esas bases ya fueron puestas en Génesis, porque iniciando el tema de la muerte, inicia en Génesis, cuando Dios le dice, cuando el día que comas del fruto de ese árbol, ciertamente morirás. Y en respuesta a esa necesidad de vida que tiene el ser humano, porque está destinado a morir, es que Cristo vino a morir. Y como dijo Luis Alfredo, al final Jesús es el que tiene las llaves de la muerte. Entonces la muerte también se presenta como un asunto central dentro de este conflicto, ¿no? Claro que sí, es importante, ya que tú mencionabas esa conversación que hay entre el primer y el último libro de la Biblia. Nosotros vemos, por ejemplo, que Génesis comienza con la creación y Apocalipsis termina con la recreación del mundo. Es muy importante. Génesis nos da la información acerca de la muerte, ¿verdad? Y Apocalipsis nos muestra a un vencedor sobre la muerte, ¿no? Es muy importante ver las conexiones que tienen las profecías con el Antiguo Testamento, el cimiento de su interpretación. Sabes, es muy interesante lo que acabas de decir, porque Génesis y Apocalipsis sí que tienen mucha relación. Dijiste que Génesis se da la creación y Apocalipsis la recreación, y aún en los elementos proféticos que tenemos de interpretación, también comparten elementos Génesis y Apocalipsis. Comparten el árbol de la vida, comparten el río y comparten aquellos que van a vivir en ese Edén y ese nuevo Edén, ¿no? Entonces me pareció muy acertado lo que dijiste acerca de esa conversación y esas similitudes entre Apocalipsis y Génesis. Claro que sí. Entonces, amigos, estamos viendo cómo es importante analizar el Génesis, revisar el Génesis para poder entender, por ejemplo, el Apocalipsis. El Antiguo Testamento nos ayuda a comprender de una mejor manera el estudio profético. Querido Mauricio, ¿cómo podemos aplicar el estudio del Génesis para fortalecer nuestra comprensión profética? Primero, necesitamos extraer esos principios de los cuales hemos estado hablando, ¿no? Ver esos principios. Es como que el Génesis introduce el problema y entonces nosotros ahora buscamos las soluciones que Dios ya dejó a lo largo de toda la Escritura. Entonces, leer de esa manera el Génesis nos da más claridad a todo el proceso para encontrar la verdad. Como decía la hermana Elena de White, ¿verdad? No tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos cómo Dios nos ha guiado en nuestra historia pasada. Querido Alfredo, ¿qué importancia tiene el sacrificio de Cristo para nuestra comprensión del juicio hoy en día? Muy bien, nosotros hemos visto que el sacrificio de Cristo garantiza nuestra redención, ¿no? En el juicio, la justicia de Jesús cubre al ser humano. En Mateos 25, el Señor declara, ¿no?, que va a haber dos grupos de personas. A un grupo, a los de la derecha, les va a decir: venid benditos de mi Padre, hereden el reino de los cielos. Pero a los de la izquierda les va a decir: apartaos de mí, malditos hacedores de maldad. Qué tremendo ese juicio, ¿no? La sentencia que el Señor va a dictar. Pero ¿cómo esto nos ayuda a entender? Cristo murió por nosotros. La Biblia nos dice en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mire, el juicio, la condenación. El Señor no quiere que nosotros seamos condenados. Pero ¿qué debemos hacer? Ir a Jesús, ¿no? El Señor no nos ama más porque somos buenos. Y el Señor no nos ama menos porque somos malos. Hoy hemos entendido que el amor del Señor es tan grande que Él no necesita algo a cambio. Su amor es incondicional. Por eso es que ahora nosotros entendemos que en el juicio final el sacrificio de Cristo es muy importante. Claro que sí. Gracias, Alfredo. Realmente Jesús puede juzgarnos porque Él pagó el precio del pecado. Él no nos puede juzgar en base a nuestra incapacidad, queridos amigos, de poder ser salvos. Él nos juzga en base a su gracia que nos ha dado, ¿verdad?, para poder nosotros acceder a esa redención. De retorno para tener esta última parte en nuestro programa y queremos invitar, querido Mauricio, danos ahí una última
unas últimas palabras en relación a este tema y algún consejo tal vez para nuestra audiencia, para que ellos puedan tomar en cuenta en relación a este tema. Yo estoy muy feliz porque este tema fue una gran bendición. Y saben, queridos amigos, yo les lanzo un desafío: leer el libro de Génesis, buscando aquellos principios y entendiendo que la revelación de Dios fue progresiva, pero inició con esa primera imagen de amor, esa primera imagen de sacrificio, y según esa imagen del amor de Dios, leer toda la Escritura y también buscar esa intertextualidad con el Génesis, porque, sabes, la Biblia está llena de referencias al libro de Génesis. Amén. Muchas gracias, Mauricio. Querido Alfredo, coméntanos ahí un poco unas últimas concepciones acerca de este tema y algún consejo para nuestros televidentes también. Me gusta mucho el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Creo que la esencia del amor de Dios es el que nos mueve a nosotros. Entonces yo podría decirles a nuestros amigos, el Señor nos llama, nos dice, ven, ven, yo quiero restaurar tu vida, yo quiero que cubra mi justicia, que cuando venga el juicio final nosotros podamos tener la redención. Prepárate para que podamos tener ese encuentro con el Señor. El Señor ya hizo todo por nosotros. Él dio a su Hijo Jesús. Él nos dio nuestra redención. Nosotros no tenemos que hacer nada. Por eso la Biblia dice que el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Aquel que está con Cristo Jesús, no hay ninguna condenación para él. Les animo a que ustedes puedan seguir confiando en el Señor. Muchas gracias, Alfredo, y muchas gracias, queridos amigos, por acompañarnos en este programa. Los esperamos la próxima semana.